hermano, que alguien viene así, vestido así. Entonces, ¿qué es lo que está echando? Ese pan que está echando es un pan de no rectitud, es decir, porque no es el lugar correcto para hacerlo. Y al final entonces, ese pan, ¿qué le puede traer? Lo más seguro es que le traiga críticas, para empezar, ¿verdad? Pero también, es que por eso es el análisis del tipo de pan que nosotros que podemos estar echando sobre las aguas, porque recuérdense que las aguas son la gente, las multitudes. Entonces, esas multitudes, esa gente, hermano, va a ver en aquella persona que no es correcta ni para vestirse. Lo primero es crítica. Segundo, va a las miradas que despiertan, ¿cómo se dice? Que despiertan, bueno, tal vez, sí, en algunos morbo, ¿verdad? En los más carnales, pero también deseo, ¿verdad? Y entonces, de repente dice, ay, pero es que, como aquel hermano tan lujurioso, ¿cómo se me quedó viendo? Pero, entonces, ¿por qué no es correcta para vestirse? ¿No le parece? Porque, perdón, hermano, pero las aguas van a traer el pan. En algunas oportunidades va a ser de inmediato. Pero si esa persona está echando un pan de lascivia, ¿de qué tipo de pan entonces cree que va a recibir? Mira, de lascivia, eso es lo más seguro. Porque no es un pan de rectitud. Pero por eso le decía, no quiero enfocarme mucho a eso, porque a algunos les puede causar alguna situación así un poco incómoda, ¿verdad? Pero yo a lo que voy, hermano, es que nosotros debemos, bueno, pongámoslo desde el punto de vista de cómo hablo. ¿Cuáles son sus palabras? Mire, yo he escuchado, por ejemplo, y yo le ruego, me perdone, ¿verdad? Yo he tratado con todo mi corazón de casi siempre de expresarme de la manera más correcta. Yo sé que como hay de diferentes países, habemos de diferentes nacionalidades en este lugar, y aquí es mucho más difícil todavía, ¿verdad? Porque hermano, como hay diferentes nacionalidades, uno que es de Guatemala a veces hace o dice algunas cosas, y para otros puede hacer que sea incorrecto, aún de la manera. Usted sabe que a veces he hasta bromeado y trato de decirle qué significa para nosotros aquello, ¿verdad? Con tal de no ofenderlo. Y por supuesto trato de ver también que hay que utilizar palabras aún de las que nosotros usamos para bromear, explicárselas, ¿verdad? Y que no vayan a ser ofensivas tampoco, por lo mismo. Pero hermano, yo he conocido gente que dice, no, yo voy a hablar como yo soy, y a mí que me aguanten como soy. Entonces ya es una persona que no es correcta. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, a las multitudes lo que está lanzando es en su misma, digamos, insensatez. Lo que va a recibir va a ser una respuesta también ofensiva de parte de las aguas, porque al cabo de los días lo puede hallar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos cuando vayamos a hablar, debemos de buscar palabras que sazonadas con sal. Entonces, digamos, aquí hay mucha, este país es lindo en ese sentido. En otros sentidos también, pero en este sentido es lindo. ¿Sabe por qué? Porque usted se encuentra de muchas nacionalidades, como le decía. Y entonces al encontrarse, usted puede ejercer las palabras sazonadas con sal. Pero como no hay un lenguaje más universal y más excelente que la Biblia, entonces, ¿qué palabras tiene que buscar? Las palabras de la Biblia. Ahora, la cosa es que si usted no se sabe las palabras de la Biblia, ¿qué va a decir? Por eso estoy diciendo que nosotros, ¿cómo vamos a llegar a ser rectos? ¿Cómo vamos a adquirir ese pan de la rectitud? Si no es a través de la palabra. Por eso dice, more pues
abundantemente esta palabra en vuestros corazones, que os traerá a la verdad. Entonces, ¿cómo se dirige usted, por ejemplo, a las personas, a las gentes? ¿Con qué léxico lo hace? Tampoco es una cosa que ande rebuscando palabras, ¿verdad? O utilizando palabras rebuscadas, porque hay gente que dice, ¿de qué me está hablando? Pero el asunto es que yo creo que hay un lenguaje que todos podemos utilizar, de tal manera que no vayamos a ofender a nadie, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que buscar esa rectitud. Amén. Dentro de nosotros. Entonces, ¿qué otra cosa? Las actitudes. ¿Cómo actúa usted ante ciertas situaciones? ¿Cuál es su manera de actuar ante ciertas situaciones? Hay una situación, hermano, en la que se molesta usted, con razón o sin razón alguna, pero lo molestó. ¿Cuál es su actitud? ¿Es una actitud de violencia? ¿Es una actitud de qué sé yo, de juicio? ¿Es una actitud de impaciencia? ¿Es una actitud? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? Porque hasta para eso debemos de ser correctos nosotros. Las actitudes que tomemos ante ciertas situaciones de la vida. Entonces debemos de ser correctos para ello. Mire, si algo produce en nosotros la prueba de nuestra fe, es paciencia. Entonces usted y yo debemos, por favor, mire, hermano, cuando le vaya a pedir usted paciencia al Señor, piénselo 2 veces. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que va a venir prueba. Entonces no está diciendo, ay Señor, ¿por qué estoy en prueba si yo te pedí paciencia? Pues por eso. Porque la prueba produce paciencia. Pero voy a esto. Nosotros debemos de ser correctos, debemos de ser rectos. En nuestro trabajo tenemos una actitud, tenemos una manera de ser correcta, tenemos una manera de ser rectos. Aun cuando, mire, hay una parte de las escrituras que dice que aun si la ira del rey viene sobre ti, no te muevas de tu lugar, dice la palabra. ¿Cómo es usted y cómo soy yo, hermano, cuando de repente, sin causa alguna o tal vez sin motivo alguno o de una manera quizá injusta, viene su jefe o su jefa y le llama la atención, hermano, y pues como no conoce al Señor, obviamente tal vez hasta se le sale ahí sapos y culebras en contra suya? Pero ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Si esta me está diciendo de cosas, ahorita mismo también va a ver cuál es mi apellido. ¿Será así? ¿Será que usted agarra las llaves y dice, ahí están sus llaves y nunca más me vuelva a llamar? ¿Será esa nuestra actitud? Si la ira del rey viene sobre ti, será palabra. Si estemos en el lugar. Bueno, eso es si nosotros obviamente sabemos que injustamente se nos está llamando la atención. Sí, tranquilo. El que nada debe, nada teme, dice un dicho, va. Así es. Al final, ¿qué va a pasar? Dios, que es un juez justo, va a dar justicia. Amén. Va a hacer justicia sobre nosotros. Amén. Pero oiga esto, tampoco le diga, Señor, tú que eres justo, hazme justicia, porque entonces le va a decir el Señor, ok, las justicias yo las hago a ti, más bien a Él, pero también a ti, porque como es un Dios justo, tiene que obrar en justicia para con la persona y para con uno. Entonces ahí sale uno fregado, sale uno mal, sale perdiendo. fregado no es ofensivo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces mejor ya no lo vuelvo a usar. Sale uno mal. Es que también dicen, el fregadero, dicen en otros lugares donde lavan las cosas, ¿verdad? Okay. Entonces, pues sale uno lavado, para que todos lo entendamos. Sale uno allí exprimido, lavado y de todo. Entonces, sencillamente nosotros tenemos que decirle, Señor,
ten misericordia de mi jefe, de mi jefa, Señor. Tú sabes que yo pues estoy absuelto de toda culpa, ¿verdad? Solo te pido, por favor, que saques esta luz para que entonces ellos se den cuenta que yo estoy exento de esta situación que está sucediendo. Pero para eso se necesita ser un reto. Para eso se necesita tener uno, hermano, esa convicción de lo que la palabra dice. Amén. Y ejercerla. Ok, sigamos. Dice, el pan de hacer es también estar estable. ¿Cómo estamos nosotros, hermano? ¿Será que estamos estables? Cuando decimos estables, hermano, es alguien que no es de doble ánimo. Usted ya sabe, ¿verdad? ¿Los hermanos qué? Chimultrufios, ¿verdad? Y chimultrufios. Que cuando dicen una cosa, dicen otra. Nosotros no debemos de ser así, porque la Biblia dice que si no, seremos inconstantes en todos nuestros caminos. Hay gente que viene, hermano, y como llega a las iglesias, bueno, no hablemos de que llegan a las iglesias, porque a veces podemos causar un daño, ¿verdad? Pero hay gente que viene y está en un trabajo, está en otro, y está en otro, y está en otro, y va y viene, etcétera, hermano, y nunca se estabiliza en nada. Y entonces empieza a transmitir aquello también a su familia. La familia vive inestable, nunca pueden hacer nada en un lugar porque no están estables, no se estabilizan, ni física, ni emocional, ni espiritualmente tampoco. Entonces yo creo que nosotros, hermanos, debemos de estabilizarnos con los pensamientos de Dios en nuestras vidas. Mire, el Señor nos llama. Mire, le voy a decir algo y tal vez esto le pueda a usted ofender. Pero como el 6, ¿verdad? El día 6 vamos a tener Santa Cena, ahí nos arreglamos. Y como va a haber un testigo que es el pastor Fernando Campos, entonces lo llamo ahí delante de él para que, como no nos conocen ninguno de los dos, ahí le pido perdón. Entonces mire pues, hay gente que llega a este lugar, pero empieza, hermano, no voy a hablar de los de aquí, porque yo sé que todos están estabilizados, gracias a Dios. Pero yo conocí, allá en alguna parte de Estados Unidos, gente que, hermano, perdió no solamente tiempo de su vida, sino que perdió todos sus recursos enviando dinero a su país para poder hacer una casa. Mire, yo no le voy a mentir. Yo conozco a unos hermanos que, hermano, por años estuvieron mandando dinero y dinero y dinero, hasta que un día se le ocurrió a la hermana pedir unas fotos de la casa. En obra gris estaba la casa todavía. Hermano, llevaban 15 años de estar enviando dinero. Obviamente los familiares se lo gastaron, ¿no? Por no decir se lo clavaron, ¿verdad? Y felices, ¿verdad? Porque cada mes su remesa. Entonces perdón, hermanos, que a veces les da para taparle el ojo al macho. Ahí estaban, hermano, con una obra gris. Y yo le aseguro que le han de haber tomado foto a cualquier casa. Y eso le mandaron. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que los hermanos al final, el Señor viene, los llama y los manda a establecerse, a pastorear a un lugar en Estados Unidos. Y ahora ya no se pueden ir. ¿Por qué? Porque, hermano, sencillamente no era el plan de Dios. Entonces, para estabilizar, y fíjese que yo decía, pero los hermanos, tanto tiempo que tienen aquí, y hermano, ahí en sus carros que los dejaban tirados por allá. Y uno se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Y sabe por qué? Porque no compraban un banano para no tirar la cáscara, porque se desperdiciaba el dinero que iban a mandar a su obra gris. Entonces perdieron su tiempo, perdieron su vida, perdieron propósito en todo ese tiempo, que no era el propósito de Dios que fuera así. Es más, se limitaron a sí mismos, limitaron a sus hijos. ¿Y sabe qué hicieron con los muchachos?
los pusieron inestables. Ellos no se sentían como, más bien se sentían como la India María, ni de aquí, ni de allá. Porque ellos siempre les metían en su cabeza, un día nos vamos a regresar, 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 y un día nos vamos a regresar. Y entonces pues ellos decían, pues un día nos vamos a regresar. Entonces tampoco tenían expectativas de vida en el lugar donde se estaban criando. Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos que ser estables. No, hermano, es que lo que pasa es de que yo no tengo papeles. Mire, eso no es una imposibilidad para Dios. Usted lo que tiene que hacer es establecerse, trabajar y empezar a hacer las cosas. Así le pasó a Abraham. Abraham llegó a un lugar, hermano, se ponía a ver, vamos a ver por dónde hacemos las carpas, vamos a ver, allá, vamos a criar vacas acá, vamos a hacer por acá, vamos a hacer esto aquí, vamos a hacer esto allá. ¿Saben qué? Empezamos a abrir un pozo aquí. Y entonces, cuando abrió el pozo, hermano, ¿sabe qué es lo que sucede cuando uno se establece? Dios lo empieza a prosperar. Cuando uno es estable en las cosas, todo prospera. Entonces, aunque nunca tuvo un lugar, digamos, específico Abraham, sino hasta el final de su camino, pero sin embargo, donde quiera que llegamos, aquí hay que abrir pozos. Es decir, aquí nos vamos a estabilizar, no a establecer, pero sí a estabilizar. Entonces nos vamos a estabilizar. ¿Qué tenemos que hacer? Porque como vivían en el desierto, hermano, lo principal era el agua, ¿verdad? Entonces decía Abraham, aquí abramos un pozo. Y abrieron ese pozo, abrían el primer pozo, hermano, de 3 pozos hizo. Abrió, hermano, pozo y salía agua. Y entonces todos los demás, hermanos, bravos, porque aquellos puros topos abriendo por todos lados y no encontraban pero ni una gota de agua. Y Abraham, donde se ponía, decía, aquí, ahí abría y brotaba el agua. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente, hermano, la Biblia dice, por ejemplo, que Abraham era más rico que todos los demás que estaban alrededor de él. ¿Por qué? Porque era un hombre estable. Era un hombre estable. Entonces, por ejemplo, decía él, vamos a abrir aquí un pozo y Dios nos va a prosperar, nos va a dar agua aquí. Entonces, ¿cómo se sentían los criados? Dice que tenía 300, no más de eso, ¿verdad? Tenía 318 nacidos en casa con los que formó un ejército. Entonces, ¿qué da la estabilidad? Sí, prosperidad, pero multiplicación. Multiplicación. Es que, mire, hermano, cuando uno se establece, por ejemplo, o más bien, tiene estabilidad en una iglesia, lo voy a poner así. Porque ahora ya los hermanos ya les tenemos cobertura. Pero digamos, cuando uno está como las niñas aquellas que están jugando cuerda, ¿va? Que ni para adelante ni para atrás, ¿va? Entonces dice uno, o como el chapulín, ¿va? Sí lo hago, ¿va? Así está mucha gente, hermano, cuando no es estable. Pues entonces dice, ¿será que sirvo? No voy a servir así nada más por encimita, porque yo ya me voy a mi país. ¡Ay! Entonces mejor no sirva. Pues en ese lugar, a eso me refiero. No, porque no sirve. Y sirve. Pero donde usted vaya de su 100%, eso es ser parte de ser correcto. ¿Por qué? Porque entonces usted va a servir, hermano, con todas las ganas, con todo el deseo. Ahí va a dar usted el 100%. Y eso es lo que Dios busca. Al 100 por 1. Al 100 por 1. Pregunto, hermano, el Señor no vino a establecer reino aquí por el pronto. Porque se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Pedro, ¿verdad? Le dijo, guarda tu espada, porque mi reino no es de este mundo. Pero sin embargo, la obra que el Señor vino a hacer, no la dejó a medias, sino que vino y como era estable en lo que el Padre le había dicho, entonces por eso cumplió su obra y la terminó para que usted y yo tuviéramos salvación.
Entonces usted y yo necesitamos ser estables. Donde vayan,